Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar leyendo solamente el versículo número 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tome asiento, hermanos. Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades. Los días miércoles tenemos nuestro culto de oración, al cual están todos cordialmente invitados. No deje de asistir al culto de oración, es necesario. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Esta semana retomamos el estudio de los Salmos, este viernes. Y bueno, el día de hoy guardando este precioso día del Señor, ¿no? El cual culmina a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico, al cual están todos cordialmente invitados, y al cual están todos cordialmente invitados a invitar. Así que quizás es un buen ejercicio darle un mensaje a sus familiares cercanos y invitarlos a las 7 de la tarde al culto evangelístico. Dicho eso, vamos a la predicación del día de hoy, que tiene por título Requisitos para el pastorado. Esto forma parte de lo que ya derechamente es una serie, ¿no? De una serie de lo que es este capítulo 3, en virtud de lo que son justamente los requisitos para poder ser un pastor. Así entonces, hermanos, sin mayor quizás introducción, vamos a tratar de hacerlo. Esto será básicamente o casi un estudio, porque obviamente lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es dar una serie de conceptos, ¿no? Que vienen a ser estos requisitos, a los cuales obviamente vamos a tomar atención. En el texto entonces encontramos que el apóstol Pablo dice que es necesario, hay una necesidad, ¿no? De que el obispo sea irreprensible, y hace una coma, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Es una lista. En virtud del tiempo, obviamente decidí hacer una especie de serie. ¿Por qué? Porque es necesario meditar en cada una de estas cosas. La próxima semana seguiremos viendo otros requisitos para el pastor. Pero si nos damos cuenta, es claro, es evidente, ¿no? Que para poder ocupar una posición pastoral, y esto quizás para algunos va a ser no sé, más beneficioso que para otros, ¿no? Ahí, ciertamente el Señor no llama a todos los hombres al pastorado. Pero yo espero que en general la iglesia tenga una percepción clara y un entendimiento claro, que pueda crecer en discernimiento, en conocimiento para saber si es que están enfrente realmente de alguien que está calificado para ser pastor y alguien que no, para que pueda discernirlo. Esto sucede mucho a la luz de personas que se levantan en las iglesias muchas veces, ¿no? Para ponerse encima incluso de la posición pastoral, sin tener, obviamente, cumplir requisitos para ser pastor. Y muchos los ven y dicen, bueno, esta persona sabe hartas cosas, sabe mucho y yo lo voy a seguir. Siendo que, lamentablemente, hermanos, lo hemos dicho, el pastor de la iglesia no necesariamente tiene que ser el que más sepa de teología. El pastor tiene que saber lo necesario que tiene que saber para cumplir su labor. Lo necesario es que él cumpla una serie de requisitos. Ya hemos visto, la semana pasada hablamos de que fuera llamado por el Señor, de que el llamado fuera genuino del Espíritu Santo, que no fuera algo propio, ¿no? Que no fuera gatillado por otras circunstancias o otros motivadores, ¿no? Que viene a ser el orgullo, el anhelo de tener un nombre. Por tanto, es importante que los hermanos, en primer lugar, tengan muy claro de, bueno, estoy realmente frente a un pastor, esa persona que dice ser pastor o que anhela el pastorado, o esa persona que está pastoreando, cumple con los requisitos, por un lado. Y por otro, ¿no? Quizás para ese hermano que quizás tiene esa inquietud, y me imagino yo que en esta iglesia debe haber uno más, que debe tener la inquietud, para que puedan verse a la luz de la Escritura y decir, bueno, ¿seré yo cumpliré con los requisitos? ¿Qué me falta, no? ¿Qué es lo que yo tengo que tener también? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver a la luz de la Escritura.
Y obviamente lo vamos a hacer, como hemos dicho, de una manera poco sistemática. Vamos a verlo punto por punto. Los requisitos del pastor. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que el que quiere ser pastor, el que va a ser pastor, debe ser irreprensible. La palabra griega utilizada por el apóstol es la palabra anepileptos. Es una rara palabra, ¿no? Anepileptos, que básicamente quiere decir que es una persona sin reproches. Quiere decir no arrestado. Es una persona con buenos antecedentes. A la luz de todo el concepto, de todo el contexto de la escritura, podemos entender que el apóstol Pablo en primer lugar se refiere a su conducta en la iglesia. Cómo esta persona se ha comportado en la iglesia, en el desarrollo de su fe. Lo decimos, ¿por qué? Porque él después se va a decir, miren, los otros requisitos tienen que tener buen testimonio para con los de afuera. Por tanto, entendemos que aquí está hablando de los requisitos para con los de adentro. El hermano que quiera ser pastor, o el que llega a ocupar una labor de pastor, no puede tener un historial de reprensiones, de reproches. A eso se refiere. Por ejemplo, no pudiera ser, y esto estaría mal, que el pastor haya dentro de la iglesia diga, no, es que algún hermano tenga la posibilidad de decir, esa persona me estafó. El hermano Juan se está postulando a pastoral, al pastor, pero viene el hermano Pedro y le dice, pero ¿cómo va a postular si esa persona, él me estafó? Y de hecho, ni siquiera me ha pedido perdón, o sea, ni siquiera ha tenido la intención de ponerse en paz conmigo. ¿Cómo él va a ser pastor? Porque ahí se transforma en una persona reprensible. Él no tiene una conducta irreprochable. Cuanto menos aquel que ha sido expulsado de una iglesia por falta, ¿no?, de comportamiento cristiano. Eso inmediatamente desestima a cualquier persona para ejercer el pastorado. Lamentablemente, como el contexto de la iglesia es muy poco serio en general, nosotros vemos muchos pastores que lo que han sido es expulsados, ¿no? Y con toda la culpa del mundo siendo expulsados, después liderando iglesias y pastoreándolas. Pero el apóstol Pablo dice, no, cualquier persona que quiera llegar a ser pastor debe haber tenido una conducta irreprochable. Ese pastor debe conducirse con limpia conciencia, y del testimonio de los hermanos todos deberían decir, esa persona sí, siempre se ha comportado como cristiana. Nunca ha sido no tiene una conducta hacia atrás desordenada. ¿Se imaginan ustedes el pastor que llega o que quiere postular, pero ha sido un pastor que ha engañado a su esposa, que todos saben que es un borracho en la casa, o que derechamente golpea a su esposa? Eso, que estoy hablando de cosas que quizás pueden ser más significativas, todas esas cosas lo que hacen es descalificar a un pastor o a aquel que quiere postular al pastorado. Debe tener una conducta irreprochable. Entonces, lo primero que podríamos decir es que el pastor debe ser irreprensible, irreprochable, y hay que ver entonces el testimonio de aquel que va a ser levantado como pastor. Segundo requisito. Dice la escritura que ese debe ser marido de una sola mujer. Lo primero que vamos a entender respecto a lo que dice aquí el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo identifica al que va a ser obispo o pastor como hombre. Lo primero que hay que dejar claro. Es hombre de una sola mujer. Si el apóstol Pablo estuviera extendiendo el pastorado, la función pastoral para mujeres, no hubiera dicho marido de una sola mujer. Hubiera dicho, por ejemplo, maridos de una sola mujer o esposa de un solo esposo. O hubiera dicho pareja o casado de un solo cónyuge, pero no dice eso, dice y especifica claramente marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque a través de esto el apóstol Pablo deja claro que el ministerio del pastorado es exclusivo para hombres. No hay espacio para una mujer pastora. Cuando hay una mujer pastora, lo que hace claramente es decir, esa mujer ha sido descalificada. ¿Por qué? Porque no cumple el requisito de ser varón. Hay un requisito entonces claramente para poder ser pastor. Es ser varón.
Usted ya sabe entonces que cualquier lugar donde vea una mujer pastora, esa mujer está, tanto la iglesia básicamente como la mujer están desestimados a la luz de la escritura. No existen pastoras. ¿Ya? Ahora, dicho eso, el apóstol Pablo dice que ese hombre, ese varón, debe tener, obviamente, una sola mujer. Nosotros sabemos que existen iglesias de corte fundamentalista de diferentes cosas. Hay bautistas fundamentalistas, hay, no sé, pentecostales fundamentalistas, hay de todo fundamentalista, porque el fundamentalista es un nombre que todos lo usan para decir diferentes cosas. Pero hay una rama de los fundamentalistas que particularmente abrazan la conformación de la familia a la luz del Antiguo Testamento. Y por tanto, los esposos tienen muchas esposas, muchas mujeres. De hecho, hay facciones, por ejemplo, del mormonismo, particularmente en Utah, creo que es la lugar, donde derechamente se aplica esto de una manera general. Y hay hombres con muchas esposas. Y digo esto solamente para decir, hermanos, la poligamia, si vamos a llamarlo así, o el hecho de que un hombre tenga muchas esposas, no es algo que haya sido determinado por la voluntad de Dios. Es más bien una desviación del corazón del hombre y que obviamente está registrado en las Escrituras. Pero nosotros sabemos, hermano, en primer lugar, que no es el designio de Dios, porque cuando Dios creó a hombre y a mujer, no creó a Adán, Eva, María, Juanita, Patricia, no sé, Magdalena y todas. Creó solamente a Adán y Eva. Y el Señor a ellos les dice, ustedes dos solamente serán una sola carne. De ahí, cuando nosotros vamos entonces al Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo reafirma esto. El hombre que derechamente es un ejemplo ante Dios, ese hombre es marido de una sola mujer. Y aquí vamos a añadir que va a ser hombre de una sola mujer, y en virtud de lo irreprensible del primer punto, es un matrimonio legítimamente constituido. Vuelvo y repito, es un matrimonio legítimamente constituido. Lo que nos va a entender es que hay matrimonios que han sido constituidos de manera ilegítima. Cuando un matrimonio es un matrimonio constituido de manera ilegítima, cuando pasa por alto la voluntad y la palabra de Dios. Un ejemplo de un matrimonio ilícito. Hay una iglesia, en el desarrollo de esa iglesia un matrimonio se separa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se soportaban, porque no fueron capaces de conciliar, porque no eran felices, no sé, y se separan. Y resulta que el hermano se casa con la otra hermana que estaba ahí, porque estaba solo, entonces se casa con otra hermana. A la luz de la palabra de Dios, ese es un matrimonio ilegítimo. Y por tanto, ese hombre no puede ser llamado al pastorado. Derechamente lo que está haciendo ese hombre es visto como Dios, como un adúltero. Y está en un pecado constante. Hay pecados, o sea, hay formas ilegítimas de casarse, hermanos. No todos los matrimonios son legítimos. El matrimonio legítimo es un matrimonio constituido según la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios. Por tanto, aquel hombre que es casado con una sola mujer debe estar entonces casado legítimamente con su esposa. Por último, a lo que apunta este mandamiento también, o este requisito, es justamente a lo que es la fidelidad conyugal. Cuando se mantiene un matrimonio, podríamos decir, legítimo, y es un matrimonio que se mantiene en el tiempo, va a ser un testimonio visible de que dentro de ese matrimonio hay fidelidad conyugal. Difícilmente va a ser un matrimonio bien constituido, podríamos decir, si es que hay infidelidades. Viene a ser un testimonio claro entonces de que el pastor tiene un matrimonio de una sola mujer legítimo. ¿Y por qué? Porque es un hombre que es fiel.
un matrimonio debe estar constituido, por tanto, bien constituido, va a dar un buen testimonio y va a dar testimonio de quién es el hombre, quién es el varón, quién es el esposo. Después él va a decir que va a ser los otros requisitos, que gobierne bien su casa. Habla del testimonio, todas estas cosas hablan del testimonio del pastor. El pastor tiene que ser entonces un hombre fiel a su esposa. Eso habla de un hombre entonces con principios claros. Estamos hablando de los requisitos de un pastor. Tercer punto. El pastor tiene que ser sobrio. El apóstol usa la palabra nefaleos, que habla de templanza. La sobriedad habla de templanza. La sobriedad habla de alguien que actúa en sus cabales. Por eso cuando se habla, ¿no?, de aquel que está ebrio, una persona ebria no está en sus cabales, y quizás el antónimo es una persona sobria, es una persona que está en pleno conocimiento y en pleno dominio de sus facultades. Ahora, la templanza, la sobriedad, es una virtud del carácter. Y podríamos decir también que la escritura se dice que viene a ser el fruto del espíritu, de la obra del espíritu en el carácter del hombre, que lo hace y que hace que crezca esa templanza, esa sobriedad. Por tanto, el pastor no debe ser una persona histérica, no debe ser una persona iracunda, no debe ser un gritón, puede ser una persona escandalosa. Un pastor no puede ser una persona visceral, no puede ser una persona que sea reactiva a todas las cosas. ¿Se imaginan un pastor de esas características? ¿O una persona que lidera una iglesia con esas características? Ojo, que no estamos hablando de que un pastor no puede ser extrovertido, no, estamos hablando de una persona que al momento de lidiar con las dificultades explote. Una persona que va a, podríamos decir, presidir una congregación debe tener dominio propio. Debe ser una persona sobria, a eso se refiere. Una persona paciente, quizás. Una persona que, podríamos decir, mantenga las cosas calmadas. No puede ser una persona que se indigne y empieza a, como por ejemplo, gritarle a sus hermanos. Y lo triste es, hermanos, que hay iglesias o hay pastores que sí hacen eso. Y por medio de eso, ¿qué es lo que hace? Obviamente, mancha el nombre de Cristo y segundo, hiere a las personas. Una persona, el pastor de una iglesia debe ser sobrio. Junto y de la mano con este punto aparece el cuarto punto. Una persona debe ser prudente. Nosotros hemos visto, ¿no?, que la prudencia es básicamente esa virtud del carácter que obviamente se relaciona con la sabiduría y lo que hace es que esa persona pueda tomar decisiones sabias, obviamente, considerando las consecuencias de los actos. Hemos dicho que es un punto que es una característica que está de la mano con el punto anterior. ¿Por qué? Porque generalmente una persona visceral actúa, llega y actúa y por tanto es poco prudente. Una persona que gobierna una iglesia no puede ser una persona imprudente. Un pastor no puede caer en eso, hermano. Debe considerar las acciones de sus actos. ¿Y por qué? Porque, hermanos, yo no sé si ustedes han visto que hay diferentes trabajos, ¿no?, pero se habla mucho de trabajo de material delicado. Y generalmente esas cajas con material delicado se tratan con cuidado, ¿no? No puede llegar y patearse. De hecho, en algunas dicen frágil. ¿Por qué? Porque se tiene que ver con cuidado. Lo que está dentro debe ser manipulado con tranquilidad. ¿Por qué? Porque no podemos estar tirando, no estamos vendiendo, no sé, pelotas de fútbol, estamos vendiendo, eso está vendiendo cristales, por ejemplo. Entonces se tiene que manejar con cuidado. ¿Cuánto más, hermanos, cuando hablamos de las almas? Con las almas se debe ser muy, pero muy prudente, muy cuidadoso. Y fíjense que, bueno, un ejemplo, ¿no?, de lo que se ve en una persona imprudente son justamente Juan y su hermano cuando en una ciudad son rechazados y dice, ¿qué vamos a hacer? Que descienda fuego, ¿no? Esto es la imprudencia del nuevo, del neófito. Hermanos, y eso lamentablemente no solamente se ve en Juan, sino que se ve en la iglesia. Muchos hermanos se acercan a su pastor para decir, ¿por qué no desatas tu ira? ¿Por qué no haces algo? Ve lo que hizo este hermano.
deberíamos hacer algo. Hermanos, hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos. Lamentablemente, si le falta algo, ¿no? Siempre falta respirar, tomarse un segundo. Sin lugar a dudas, hay circunstancias, hay ocasiones en las cuales se debe ser duro, sin lugar a dudas. De hecho, la predicación de la palabra, esta tribuna, es una ocasión para ser duros. ¿Saben por qué? Porque uno de aquí es duro, pero a nadie le está hablando de manera directa. A nadie. Si usted le llega es porque usted ha sido quizás confrontado, obviamente, por el espíritu, su conciencia. Podríamos hablar de muchas cosas. Por lo tanto, desde acá, el pastor tiene libertad para hablar con dureza y rudeza. Porque no estamos atacando a nadie. Yo no estoy apuntando a nadie con el dedo. Si usted ha salido trasquilado, gloria a Dios, porque sabe que usted se está dando cuenta de que usted está mal. Pero a la hora de ser personal, el pastor tiene que ser más prudente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con las almas. Y créame, hermano, y aquí aprovecho la tribuna para decirle, nunca, nunca, pero de los nunca, un pastor llamado por el Señor va a decirle algo para herir su alma. Todo lo contrario, le va a decir verdades que muchas veces son duras para la bendición y para el crecimiento y para la sanación de su alma. ¿Por qué? Porque el alma muchas veces necesita ser confrontada. O sea, usted debe ser confrontado con verdades duras muchas veces. Lo que hace el pastor es tratar de decirlo, ¿no? De la manera más, podríamos decir, sabia, prudente, cuidadosa. ¿Para qué? Para no herirlo. Pero la verdad no se está transando. Y por tanto, lo que hace el pastor con toda la prudencia posible, y por eso es necesario que el pastor sea prudente, es tratar de corregirlo, pero corregirlo en amor. ¿Para qué? Para que usted crezca, no para destruirlo. Vuelvo y repito, nunca la exhortación de un pastor va a ser para herirlo, ni para destruirlo, ni para que básicamente humillarlo. Siempre va a ser para bendecirlo. Yo no soy su enemigo, mi amado hermano. Soy solamente un servidor. Amén. Ahora bien, y hago quizás, ¿por qué no decirlo? La observación. Dios también actúa de la misma manera. Y Dios establece un proceso de disciplina. La disciplina nunca ha sido un ejercicio de maldad. Si usted lo entiende como un ejercicio de maldad, ay, es que me quieren herir, usted no entiende cuál es la disciplina, no entiende cuál es el propósito de la disciplina. La disciplina lo que busca y lo que hace es una manifestación de amor para corregir su camino, para limpiar, para cuidar a la iglesia, para cuidar a su hermano y por sobre todo para cuidarlo a usted de su corazón. Digo esto, hermano, ¿por qué? Porque no quiero que vuelva a pasar, porque ya ha pasado, que se entienda mal el tema de la disciplina, ¿para qué? Para que usted después se indigne y haga cualquier locura en el día del Señor. Entienda, hermanos, que la disciplina es algo necesario y debe tomarla como corazón humilde. ¿Amén? Bueno, sigamos con el quinto requisito de un pastor. El quinto requisito del pastor es que debe ser decoroso. La palabra utilizada en el original es la palabra griego kosmios, que quiere decir ordenado y compuesto. Esto tiene que ver, hermanos, básicamente con la forma de ser del pastor, la forma de ser de cualquier persona. Una persona decorosa, quizás nosotros podemos entenderlo, que es una persona que pudiéramos decir que es una persona que se comporta honorablemente. Quizás podríamos decir que es una persona de etiqueta. No tanto la forma ni la marca que usa de ropa, sino que la forma de comportarse. Es una persona ordenada. Es una persona que cuando tú hablas es una persona educada, por qué no decirlo. Es una persona que al momento de tener que presentarse en un púlpito se viste de manera decorosa, honorable. Por eso el decoro siempre se asocia con la vestimenta, ¿no? El apóstol Pablo llama a las mujeres que se vistan de manera decorosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo yo desde lo interno externalizo quién soy. Y esto es una cosa natural. Tal como, no sé, de la abundancia del corazón habla la boca, la forma en que yo me visto habla de quién soy yo en realidad.
¿Sí o no? Si yo soy un metalero de corazón, es muy probable que deje mi pelo largo, ¿cierto? Y use poleras negras, porque es algo que fluye, ¿no? Con, no sé, alguna banda de rock. Algo que fluye. Si yo soy una persona tremendamente liberal, y hablando teológicamente liberal, es muy probablemente que yo quiera venir a la iglesia con hawaiana y con piercing. Y un pastor que obviamente tenga todas esas condiciones de liberalismo y un montón de cosas, se va a querer parar en este lugar con una camisa hawaiana. Pero el Señor dice, no, ¿por qué? El pastor debe no solamente manifestar el orden, debe ser ordenado. Tiene que tener decoro. Por eso es un requisito importante el poder, hermanos, eh, ser ordenado. ¿Se imagina usted un pastor reggaetonero? ¿Por qué un reggaetonero no podría pastorear una iglesia? ¿Se imagina cómo se pararía acá? Con cadenas de oro, no sé, ropa grande de colores, unas zapatillas blancas así grandes, no sé. ¿Sería algo en lo cual nosotros inspiraríamos, por ejemplo, respeto? Cualquier persona que va a la iglesia respetaría eso. Bueno, otros reggaetoneros sí, pero en general cristianos verían eso como un ejemplo de orden, decoro y de prudencia y de honorabilidad, de, podríamos decir, de algo que nosotros vemos que lo que tratamos de plantear siempre en nuestros cultos, de solemnidad. La respuesta es no. Por eso, o eres pastor o eres reggaetonero. Y ahí, no sé, ustedes conocen a Héctor el Father, que, cierto, era un reggaetonero y dijo, bueno, yo me voy al Evangelio y es un hombre que sí cambió, por lo menos externamente se ve que él cambió totalmente su forma, se hizo responsable, hay que aplaudirlo. No hablar de su teología ni mucho menos, pero por lo menos externamente él se hizo cargo de eso. Lo que quiero decir es que mucha gente lo que quiere es traer cómo es del mundo, porque se supone que Dios ve solamente nuestro corazón. Y usa eso como artimaña para decir, oye, pero es que como Dios ve el corazón, vayamos a hacer lo que somos. Teología liberal en su máxima expresión. Tengamos mucho cuidado. Suena lindo, pero no es así. Y el apóstol Pablo se encarga de hablar del decoro. Él mismo lo dice. Sexto punto, hospedador. Otro requisito que el varón que anhela servir en el ministerio y que obviamente sirve en el ministerio, debe ser hospedador. Sabemos que una persona hospedadora es aquella que recibe a otro en su hogar. De ahí viene de hospedaje. Ojo, quiero detenerme, ¿no? Y hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque esta aclaración es importante porque el tema del hospedaje, del ser hospedador, es algo que no se ve mucho en la iglesia. No se ve por varios factores. No se ve en primer lugar mucho, ¿por qué? Porque como la iglesia, y vamos a hablar de la iglesia en general, la iglesia en general es una iglesia que no se hace parte de la iglesia, ¿cierto? Porque no es parte de la iglesia, asiste a la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Hay una diferencia. Por tanto, al no ser parte de la iglesia no tiene que no hospedar. Segundo, la iglesia en general es muy, pero muy individualista. Por tanto, no está dispuesto a compartir aspectos de su vida más allá del día domingo de la mañana. No les interesa. ¿Por qué? Porque cuando tiene que dar testimonio y tiene que compartir más allá de su día domingo, lo que tiene que empezar entonces a hacerse cargo de su testimonio. Y eso, como al carnal no le gusta, mantiene la línea de ahí. No se metan en mi intimidad porque ahí me van a conocer realmente cómo soy. No se metan ahí. Y tercero, hermanos, porque muchos se conforman, ¿no?, con invitar a tomar once. Invitar a tomar once o a almorzar no es ser hospedador. Aclaro eso. Eso no es ser hospedador. De hecho, cuando usted invita a tomar once e invita a almorzar, usted pasa un grato momento. Se divierte, se ríe un rato, comparte anécdotas y después lava la loza y calabaza. Cada uno para su casa, ¿cierto? Hasta ahí llega. Se pasa grato momento. Hospedar es diferente. Porque para hospedar, hermanos, usted necesita abrirse totalmente. Todo. La intimidad de su hogar, todos sus tiempos, compartir todas sus cosas.
Lo que requiere para hospedar, entonces, es usted darse de verdad. Y aquí hay que practicar la hospitalidad. Y lo digo de una manera muy crítica, haciéndome cargo de mis palabras, particularmente en esta iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre que hay oportunidad o necesidad de hospedar, son muy, pero muy pocos los que levantan su mano para decir: aquí está mi corazón y está mi hogar. Pocos. Así que aprovecho a hacer un llamado a esto. Abran su corazón y abran las puertas de su hogar para recibir hermanos. Nosotros ya sabemos que en octubre tenemos nuestra conferencia. Y ahí, hermanos, van a venir hermanos del sur. Adivine qué vamos a necesitar. Casas. Hermanos hospedadores. Hermanos que estén dispuestos a abrir su hogar. De, no sé, adaptar una pieza. De prepararse la hermana a levantarse temprano antes que el hermano para que le tenga el desayuno preparado. Nosotros, los que hemos viajado al sur, particularmente que tenemos comunión con nuestros hermanos en el sur, recibimos mucho amor de ellos. Mucho amor de ellos. Uno va a sus hogares y ellos reciben con mucho amor, abren sus hogares, gastan recursos para recibirnos y reciben mucho amor. En esta iglesia tiene que suceder lo mismo. Yo sé que aquí, hermanos, ellos vienen desde acá y dicen: no, acá también recibimos amor, pero son de muy pocos. Yo espero que en esta ocasión reciban los que nunca han recibido. Y con el diácono los tenemos anotados. Así que les vamos a hablar por interno. Empieza a preparar su casa. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, el hospedador claramente es un requisito del pastor, pero no quiere decir que la iglesia no tenga que ser hospedador. Séptimo punto, apto para enseñar. Y aquí este apto para enseñar yo lo voy a subdividir en 5 puntos. ¿Por qué? Porque está hablando de aptitud. Cuando el apóstol Pablo dice tiene que ser apto para enseñar, lo primero que vamos a establecer es qué te hace apto para enseñar. Y para ser apto para enseñar yo lo voy a dividir en 5 puntos. Pues dije que esta cuestión tenía una estructura un poco de estudio, pero es necesario. Y en virtud del tiempo vamos a apurar un poco. Bueno, en primer lugar, lo primero que se tiene que hacer, el primer requisito para ser apto para enseñar, una persona tiene que haber nacido de nuevo y mostrar una vida transformada. Es lo primero, o sea, ser salvo. El primer requisito para ser un maestro, para poder enseñar y cumplir la labor, es que tiene que ser salvo. 2 Corintios 5, 15, 17 dice lo siguiente: de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Cuando hablamos, hermanos, de la iglesia de Cristo, no importa si usted tiene toda la capacidad, porque usted es profesor. Que a veces la iglesia va muchos profesores. No importa si usted tiene las capacidades técnicas de hacerlo. Pero el hecho de que usted tenga la capacidad técnica de poder enseñar algo no significa que usted sea apto para la enseñanza. Lo primero que tiene que ser, entonces el primer requisito para ser apto para enseñar es que sea un verdadero creyente. Y ojo que está lleno de supuestos creyentes que saben mucho de teología. Y se quieren tomar lugar en las iglesias para enseñar, siendo que no cumplen ni siquiera con el primer requisito, que es ser creyentes. Tenga cuidado. Y también tenga mucho cuidado a quien oye. Antes de oír a quien le quiera enseñar, vea muy bien sus frutos. Asegúrese muy bien de que sea un verdadero creyente. No llegue y escuche porque suena bonito. Escuche cuando usted vea que el que le está diciendo en primer lugar sea un verdadero creyente. El primer requisito. Segundo requisito: amar profundamente a Cristo. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Ciertamente este texto nosotros ya lo hemos estudiado y lo hemos meditado de la perspectiva, ¿no?, de la misericordia de Dios. Pero lo que está diciendo claramente ahí Jesucristo es claro. Él, cuando llama a sus pastores, llama a personas que lo aman a Él. Un pastor y alguien que obviamente, estamos hablando de los requisitos del pastor, va a ser apto para enseñar, va a ser un pastor que ama a Cristo. Tiene que amar a Cristo. Y aquí la contraposición de amar a Cristo es amarse a sí mismo. Muchos se aman a sí mismos para poder enseñar. Es rico enseñar. Es satisfactorio enseñar. De hecho, te llena de orgullo el saber más que los demás. Que los demás te pregunten te hace crecer, te enaltece. Pero ese no es el motivo, hermanos, para enseñar. Aquí, en la iglesia de Cristo, no estamos en una universidad, no estamos haciendo coaching. La iglesia de Cristo no se trata de una especie de, no sé, seminario para prepararlos para nada. Hermanos, es la iglesia de Cristo. Y estamos hablando de almas. Almas que las ganó Cristo. Almas que por lo demás su dueño es Cristo. Cristo es el dueño de las almas. Por tanto, si una persona que quiere enseñar, quiere ser apta, o quizá nosotros quisiéramos decir, esa persona es apta, tenemos que entender, ¿esa persona ama a Cristo? Porque si esa persona no ama a Cristo profundamente, entonces es una persona descalificada para la enseñanza. No puede enseñar, no es apto, no tiene las aptitudes para poder enseñar. Tercero, recién aquí, tercero, conocer las Escrituras. Tercer requisito. ¿Por qué? Porque pudiera conocer las Escrituras, pero no es suficiente. Puede conocer las Escrituras, pero no es suficiente para ser apto. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Quizás este requisito, por un lado, este requisito un poquito irónico. Es irónico, ¿por qué? Porque por un lado, es un requisito de los que menos se cumplen en las iglesias hoy día. Las iglesias el día de hoy están llenos de analfabetos bíblicos. Y esto lo decimos con toda seguridad. Las iglesias hoy día están llenas de pastores que no conocen su Biblia, que de base la interpretan mal. Pastores que se acercan a interpretar sus Biblias primero desde una base, primeramente, antropocéntrica, en primer lugar, con una escuela dispensacional y con una, pero marcadísima tendencia arminiana, pero marcadísima. Entonces vemos, hermanos, que lamentablemente, si quisiéramos englobar todos los grandes errores doctrinales, están todos metidos en la iglesia del día de hoy. ¿Por qué? Porque los pastores no manejan la Biblia, no conocen la Biblia, no saben interpretarla, no tienen bases para poder ni explicarla. ¿Por qué? Porque lamentablemente el evangelismo hoy día se trata de un evangelismo o de un evangélico de experiencias, pero no de palabras. Y aquí es claramente el requisito para ser apto es que conozcan las Escrituras. ¿Por qué? Porque conforme la iglesia conoce las Escrituras, tiene, ¿cierto?, una relación correcta para con Dios. Tenemos que sentar esta verdad, hermanos. Cada creyente debe relacionarse con Dios. Ojo con esto, y me voy a acercar con lo que digo. No en virtud de la experiencia. ¿Por qué no? Porque la experiencia es subjetiva. La experiencia de ellos se interpreta como ellos quieren. No estoy diciendo que la experiencia es mala cuando es bíblica. Estoy diciendo que el fundamento de mi experiencia cristiana, o sea, de mi vivencia cristiana y mi relación con Dios, no puede ser en base a la experiencia. Porque, hermanos, yo si hago eso, mañana voy a soñar que Dios me reveló que el mundo se acababa mañana y yo me voy a basar en eso. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Dios dice, el que me ama guardará mi palabra. La relación entonces que se vive con Dios, el evangélico que busca una relación con Dios,
se debe fundamentar y se debe guiar por medio de ¿qué? De la palabra. La experiencia es un accesorio a la palabra. La experiencia va a ser buena siempre y cuando se alinee a la palabra. Pero la palabra es el fundamento. La palabra es la que debe gobernar la vida del creyente, no la experiencia. La experiencia es buena si es que se alinea a la palabra. Vuelvo y repito. Y de esto me hago cargo porque esto es lo que enseña la Escritura. Jesucristo lo establece claramente. El Señor lo establece claramente. La Biblia en todos lados lo dice. Y no voy a citar una serie de textos para explicarlo, ¿no? Todos los hemos visto. La palabra es el principal fundamento de nuestra relación con Dios. Y todo se debe mirar ahí. Todo se debe reflejar en la Escritura. Y si mi experiencia entonces se va en contra de la palabra, entonces mi experiencia no es nada, no es más que mi alucinación, no es más que mi idea y que mi necio corazón tratando de engañarme. Espero que esté claro con eso. Por tanto, si el pastor de la iglesia no enseña la palabra, hermanos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser la vida espiritual de la gente? ¿Cómo va a desarrollarse con Dios? Va a ser un desastre. Y hermanos, no va a ser un desastre, es un desastre. Haga memoria, ¿cuántos evangélicos conoce usted? Todos conocemos evangélicos. ¿Cuánto viven de la palabra los evangélicos que conocen? Es que ni siquiera saben lo que es el evangelio. O sea, a ese nivel. Lamentablemente, ¿y eso es por qué? Porque los pastores que hay no conocen la Escritura. Ojo con esto. Cuarto requisito para poder ser apto para enseñar. Ser capaz de enseñar, tener entonces las habilidades para poder enseñar. Primera de Tito capítulo 1, versículo 9. Ser retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí entonces no solamente hablamos del conocimiento, sino que de las aptitudes necesarias para poder enseñar. Aquí quizás lo que pudiéramos entender y que será más fácil de comprender es que esta persona debe tener el don de la maestría. Todo pastor, hermanos, debe saber enseñar. Todo pastor debe tener la capacidad de poder enseñar. En este sentido, cuando vemos al apóstol Pablo estableciendo los ministerios, ¿no?, de la iglesia, en Efesios, él dice al final pastores y maestros. Todo pastor debe ser maestro. Ojo con esto, no todo maestro es pastor. ¿Estamos claros? Repito por si se mareó. Todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor. ¿Ven? En este sentido, hay un requisito en todos los pastores y que debes tener el don de la maestría. Por tanto, puede tener un hermano con todos los requisitos del mundo. Un hombre fiel que ama al Señor, que conoce la Escritura, que es marido de una sola mujer, es sobrio, es piadoso, todo. Pero si no tiene la capacidad de enseñar, hermanos, no está cumpliendo con los requisitos. ¿Por qué? Porque el pastor debe saber enseñar. Ahora, si usted a mí me dice, no sabe enseñar, bueno, voy a tener que empezar a trabajar en eso, pero debería saber enseñar. Punto número 5. Recibir el reconocimiento de la iglesia. El último punto. Recibir el reconocimiento de la iglesia. Pues el ministerio de enseñanza no es solo una convicción personal, sino que también debe ser confirmado por los creyentes. Cuando nosotros hablamos del pastorado, ¿se acuerdan que hablábamos de un llamado externo y un llamado interno? Esto debe ser así. ¿Por qué? Porque en general hay muchas inclinaciones del corazón que a uno le hacen pensar o creer cosas. Pero si no hay un respaldo de la iglesia que confirme esto, entonces viene a ser una imaginación mía. El que es apto para enseñar, porque hay muchos que se autoconvencen que son muy buenos maestros. Y dirían, no, yo tengo el don de la enseñanza, pero cuando explica nadie le entiende nada. Entonces ahí claramente vemos que una persona que cree tener el don don de la enseñanza, el don de la maestría, pero no lo tiene. Por tanto, este debe ser confirmado por la iglesia. Vemos entonces que son 5 puntos. ¿Para qué? Para llegar a ser apto para enseñar. ¿Y para qué? Para poder ser pastor. Aquí hoy día entonces vimos 7 puntos que son requisitos para el pastor. Ahora bien, el que está aquí en el ojo del huracán,
El que está aquí en el ojo visible de esto es el pastor. Quizás algunos están tomando notas. ¿Qué le puedo enrostrar a mi pastor? ¿Qué veo en el pastor? ¿Qué guardo para el tiempo cuando él me exhorte? Le voy a decir, pero tú, ¿cierto? Porque ciertamente aquí vemos, y estamos hablando de los requisitos del pastor, pero no quiero dejar de pasar esto porque la palabra, hermanos, y particularmente los requisitos que nosotros vemos no son exclusivos del pastor. Usted hoy día como que ha disfrutado, ¿no? Oye, ninguna responsabilidad mía, son todas responsabilidades del pastor. Pero aquí viene de vuelta. Yo me hago cargo de mis responsabilidades, pero ahora le toca a usted. Y déjeme decirle, hermanos, que la gran mayoría de los requisitos que tiene que tener el pastor son los mismos que tiene que tener usted. Es fácil poner estándares para el pastor. Después vamos a ver los requisitos del diácono. Es fácil poner requisitos para los diáconos. Pero ¿quién dijo? Yo no sé quién lo dijo. La escritura lo dice. Que los demás hermanos no tienen que tener lo mismo. O sea, ¿quién dijo que los hermanos no tienen que tener el mismo esfuerzo? Las mismas cualidades. ¿Quién dijo que los hermanos no tienen las mismas obligaciones ante Cristo? ¿Alguien lo dijo? En la escritura no aparece. Y es más, vamos a demostrar que sí son llamados a hacerlo. No pastores, ustedes, la iglesia. Y vamos a ver que ustedes son llamados a cumplir los 6 puntos primero. No todos son llamados a ser aptos para enseñar, eso está claro. Pero los demás sí. Porque todo creyente debe ser irreprensible. Todos. Aquí no solamente el pastor. Todos son llamados a ser irreprensibles. Todos. Filipenses 2, versículos 14 y 15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren cómo el apóstol Pablo llama a los creyentes. Ustedes, creyentes, y aquí ya me estoy saliendo yo, porque yo ya fui atacado, ahora, iglesia. La iglesia debe ser irreprensible. Y hemos dicho que la reprensión justamente tiene que ver con mis antecedentes. Nadie, hermanos, nadie tiene que tener argumentos para que dentro de la iglesia nuestros hermanos nos digan, que este hermano me hizo esto, o este hermano hace esto, o este hermano tiene este testimonio. Nadie que lo diga. Si usted tiene temas pendientes, soluciónalos. Porque usted no puede cargar con los reproches. Nadie debería decir nada de nosotros. ¿Cierto? Pague lo que tenga que pagar. Pida perdón al que tenga que pedir perdón. Póngase a cuentas. Porque todos deben ser irreprensibles. Todos. Segundo, todos tienen que tener matrimonios lícitos y son llamados a la fidelidad conyugal. En este caso, todos los hombres son llamados a ser hombres de una mujer y esposas son llamadas a ser esposas de un solo hombre. Todos son llamados a tener relaciones lícitas. Todos son llamados a tener matrimonios bien constituidos. Todos son llamados a tener relaciones matrimoniales que glorifiquen a Dios. Todos, no solamente el pastor. Todos y cada uno. Entonces, yo no sé, creo que gracias a Dios nadie tiene una relación ilícita. Pero usted tenga cuidado de no llegar a tenerla. Gracias a Dios aquí tenemos puros hermanos y matrimonios santos. Sin mácula, ¿cierto? Pero tenga mucho cuidado con el corazoncito. Porque el corazoncito puede llevarlo a tener una relación fuera del plan de Dios. Hermanos jóvenes, al momento de buscar a sus esposos, a sus esposas. Ustedes saben cuáles son los parámetros, ¿no? Para un hijo de Dios. No vaya a buscar al mundo. No se rebele contra Dios. Va a pagar las consecuencias. Seamos fieles. Todos deben ser fieles. Todos deben ser sobrios. 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, dice el apóstol Pedro. Y esperad por completo la gracia que os trae cuando Jesús sea manifestado. Aquí esto ya son palabras mayores, ¿no? El carácter de sobriedad, no solamente para el pastor, para el diácono, para las esposas de los pastores y diáconos, no, es para todos. Todos tienen que ser sobrios.
Aquí nadie debería ser carente de templanza, ¿cierto? Todos deberían ser pacientes, perdonadores. Después de los sermones que el pastor da el domingo, nadie debería irse enojado. Nadie debería decir, oye, el pastor dijo esto. No, nadie. Todos deberían ser sobrios al reaccionar. ¿Sí o no? Cuando el hermano le falta, cuando el hermano no lo saluda, cuando el hermano... Ser sobrios. Asimismo, todos deben ser prudentes. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios, hermanos, sino como sabios. Sea prudente al actuar, sea sabio para actuar, sea sabio para conducirse. No es solamente un requisito para el pastor ser sabio y prudente. Usted debe ser prudente. ¿Qué pasará si yo hago esto? ¿Qué consecuencias traerá si es que yo hago esto otro? ¿Qué consecuencias traerá en la iglesia si yo hago tal o cual cosa? ¿Qué consecuencias traerá en mi matrimonio si yo hago tal o cual cosa? ¿Estoy con lo que hago edificando o destruyendo? ¿Mi manera de conducirme en la iglesia está siendo ayuda o estoy siendo una piedra de tropiezo? Eso es ser prudente, meditar en las consecuencias de mis actos. Sea prudente. Y ese llamado no es solamente para el pastor, sino que para todos. Sean decorosos. Presentándote, el apóstol Pablo escribiendo a Tito, capítulo 2, presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Un llamado a la iglesia a mostrarse honorable. Todos, hermanos, tenemos que hacernos cargo de esto. Así que, por favor, que no venga ningún hermano con short a la iglesia, eso sería inaceptable. Y si alguien pregunta si lo echamos de la iglesia, muy probablemente le vamos a decir, hermano, que es afuera. ¿Pero cómo? Estás afuera. Porque está advertido, sea honorable, sea decoroso, sea considerado con la iglesia. Eso lo estamos diciendo de antemano. Sobre todo a los que les gusta el lado liberal de la teología, tenga cuidado. Piercings, hombres con aros, sáqueselos. No queremos ver a nadie con piercings. Todos deben ser hospedadores. Romanos 12, hablando, ¿no?, del servicio de los creyentes, dice en el versículo 13, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando hospitalidad. El apóstol Pedro también dice en su primera epístola, en su capítulo 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Quién tiene que ser hospedado? ¿Solamente el pastor? Todos y cada uno. Vemos entonces que los requisitos no solamente son para el pastor. Así que si usted tenía piedras para tirarme, es hora de guardarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque son para todas las exhortaciones. Amén. Bueno, la próxima semana vamos a seguir con otros requisitos del pastor y vamos a seguir viendo entonces de qué se trata, cuáles son las cosas, las características que tiene que tener un siervo. Amén. Vamos a hablar en este momento. Amado Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cuál es su voluntad, por mostrarnos, Señor, y ordenar el desarrollo de la iglesia local. Le pedimos, amado Dios, que nos ayude, que me ayude a mí como pastor para ser fiel, Señor, a sus requisitos, también para que aclare el corazón y cumpla el llamado, Señor, de aquel o de aquellos a quienes usted, Señor, llame al ministerio, y también porque en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que también podamos hacernos cargo de nuestras responsabilidades ante usted. Le damos gracias, Señor, porque podemos ser expuestos por su palabra, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.